9. 1. ¿Alguna vez en la vida nos cuestionamos cosas sobre nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos ante esta o aquella situación? Muy pocos son los que tienen el coraje suficiente para hacer una previsión real de sus respuestas ante escenarios difíciles. Aunque a decir verdad, eso viene con la madurez. La mayoría se hace burbujas de ilusiones, para luego abrumarse por lo cobardes, torpes o incompetentes que resultaron ser ante la contrariedad más sencilla. Algo así podía haber sido el caso de Abraham Salgado. Él había pensado muchas cosas en su infancia, cosas que a decir verdad son comunes en toda persona. Axiomas quizá, que por qué el cielo es azul. La gente del Polo Sur no caerá al vacío ya que están boca abajo. Falta poco para que termine mi programa. La situación es muy complicada. ¿Cómo van a resolverlo en 5 minutos? ¿Qué hará Naruto? Y luego el infaltable. ¿Qué haría yo si se me apareciera un fantasma o un monstruo? Muchas cosas surcaron su mente en aquel entonces, pero ni una de ellas contemplaba echarse al suelo y gritar y llorar. Y la verdad es que aunque parecía patético, estaba bien, estaba muy, pero muy bien. Nadie debía culparlo. Ninguna de esas poquísimas, desconocidas personas en la historia que hubiese pasado por situaciones iguales a la suya lo hubiera hecho tampoco. Esas cosas no se supone que pasen. En su reciente adultez, la mente de Abraham se tornó mucho más compleja, más que la de los jóvenes de su edad, puesto que él era verdaderamente inteligente. O más que eso, él era sensible, sensible ante su entorno, ante el mundo real y por ende exitoso con la gente. Así que los monstruos y los fantasmas quedaron relegados a su niñez. Él fue un chico que a los 13 años ya sabía decir que los monstruos no eran fantasmas, eran personas, personas muy reales, sin saber, como el resto de los adultos, como los hombres de 20 años y más, como cualquier otro que sí estaba equivocado. Sí, sí había otro tipo de monstruos después de todo. ¡Aleluya! Los crédulos, los supersticiosos acertaron una, finalmente. ¿No es acaso el mundo un lugar interesante? ¿Qué voy a hacer si me vuelve a pasar? ¿Qué voy a hacer si hoy no puedo salir de este lugar? Y no recordaba haber tenido una preocupación tan grande desde que los problemas financieros de su familia comenzaron a aparecer, uno tras otro, amenazando su estilo de vida. ¿Por qué recordaba eso ahora, de todos modos? Ah, sí, tal vez porque al estar sumido en una situación tan negra, no puedo escapar de aquí. Su mente empezó a repasar lo que se sentía una desgracia. Estaba recordándolo, de hecho, pero para su preocupación adicional, el presente caso era mucho, pero mucho peor. Mucho peor porque Abraham sabía, de hecho, que no estaba loco, no estaba imaginando cosas. Al ver la figura humanoide sentada en el inodoro y el hecho de que estuviera sentada ahí la hacía más mórbida, parecía una pintura de Leonardo da Vinci cambiando un pedestal por un retrete. Parte de su reacción se debió quizá a que no estaba del todo despierto y eso, mezclado con lo obvio, contribuyeron a convertir su cerebro en un cortocircuito. Ante esas malditas situaciones que al parecer solo le han sucedido a un pequeño grupo de anónimos en algún cuándo y en algún dónde, la antítesis total de una élite, se podía hacer un experimento en el que con toda seguridad se hubiera concluido que los niños reaccionan con horror ante lo innombrable, pero los adultos con locura. Ahí estaba la diferencia.
No soportó estar en un lugar oscuro, como su habitación, y tampoco se animó a entrar para encender la lámpara, que estaba en la mesita más cercana al baño, por lo que pasó el resto de la noche en el pasillo, bajo el amparo de las luces blancas. Tardó en recomponer su mente y llevarla a la normalidad, o a la relativa normalidad, porque seguía temblando. Estaba sentado en la pared, frente al pasillo de su cuarto, con los brazos alrededor de sus rodillas, cubriendo la mitad de su cara, viendo atentamente a la puerta abierta, esperando la manifestación de algo ahí adentro y recordando al mismo tiempo una ocasión en que le tocó ayudar a un compañero de clases que había entrado en estado de shock por haberle roto la espalda accidentalmente a un chico durante un partido de fútbol. Ahora él mismo estaba en estado de shock, lo estaba experimentando y no había nadie que lo ayudara. Hacía frío, por ello sabía que seguía nevando, pero eso no importaba, no ahora. Sin embargo, había algún lugar de su mente que llevaba nota de esas cosas. Al amanecer, Abraham, milagrosamente, se había quedado dormido. Cuando levantó la cabeza para ver alrededor, las luces fluorescentes estaban apagadas y había claridad. La variante más importante, de todos modos, no había cambiado. El lugar seguía desierto. Se puso de pie rápidamente. Su mente retomó el hilo de los acontecimientos en pocos segundos. La puerta de su habitación permanecía abierta. No vino nadie por mí. Nadie salió de su habitación y me vio en el suelo. Nadie. Se disponía a entrar a su cuarto, pero justo en el marco de la puerta se detuvo en seco. El señor del baño volvió a recaer sobre su mente como un pesado ladrillo. Su corazón dio un respingo. Podía ver la mitad de su cama desde ahí, desordenada, las sábanas despatarradas sobre la colcha y la ventana en el fondo, empañada. Caminó lentamente hacia adelante. Oh Dios, cuánto te odio. Cualquier indicio de un evento extraño, cualquier movimiento atípico, lo haría saltar otra vez. Estás solo en esta sección del hospital, Abraham. Recuérdalo antes de dar otro paso. Pero seguía haciéndolo de todas formas. Soy un pelotudo busca pleitos. En ese momento se hallaba apostando contra su muerte. Muy pocas veces en su vida le había resultado bien, pero seguía haciéndolo. Estaba diluido en su sangre. ¿Habrá algo más? Me saltaré encima apenas llegue a la cama. Te las estás buscando. Los monstruos son las criaturas más pacientes que hay. No supo por qué lo pensó, pero lo pensó. Ya tenía una visión completa de su cama y apenas un poco de la puerta abierta del baño. Podía ver las baldosas de la pared. Abraham se subió a la cama de un salto y comenzó a deslizar los pies de lado, viendo cada vez más adentro de la puerta del baño. La puerta seguía exactamente como la había visto ayer, entreabierta. El inodoro estaba vacío. No había nadie. Sintió alivio, alivio como nunca antes en su vida. Y no hubo tal cosa como, Dios, fue solo mi imaginación. Lo que sea que estuvo ahí, se fue. Eso lo tenía muy claro. Empezó a recordar a su madre, a su padre, a Susana. No era un buen momento para que aparecieran en su mente. Cerró la puerta del baño de golpe y se sentó en la cama, viendo al frente, esperando, atento, que algo, una fuerza desde adentro la abriera o hiciera siquiera girar el picaporte. Su cabeza ya no tendría descanso y cada probabilidad era una puñalada en su alma. La maleta y la mochila estaban al pie de la cama,
esperando por él. Nunca antes un objeto inanimado le había hablado tan claro. Nunca antes había podido ver siquiera algo parecido a un rostro en la tela, pero ahora estaba tan claro. ¿Qué estás esperando, atorrante? ¡Nos las tomamos de aquí! La situación en el San Niño era ya oficialmente extraña. Era un hecho. La teoría coincidental había quedado enterrada. Nadie venía a buscarlo, ni nadie vendría a reclamarle su ausencia, su desdén por las labores que, se suponía, debía estar desempeñando hacía más de 2 horas. ¿Y si algo me pasa y grito? Nadie va a venir. En la soledad, la pregunta se contestó por sí sola. En ese momento, se le ocurría tomar una mandarria y empezar a destrozar las paredes, los vidrios, las puertas, algo que ocasionara que el clima sedado en el hospital, mientras fuera de día, se viera roto, perturbado. Pero todo eso quedaba todavía en un rincón demasiado alejado de su mente. Una cosa llevó a la otra. Se tapó los ojos, revolcándose en la cama. No, no me puede estar pasando esto. No, 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 gritó. No, no. Agarró la lámpara de su mesa de luz y la arrojó contra la pared del frente. ¡No! Chilló, golpeando la colcha. Muy bien, cretino. Ahora te has quedado sin lámpara. Los sentimientos fluían en sus venas con gran rapidez. La etapa final del círculo cruel de sus pensamientos se hacía latente. Tenía que salir del San Niño y tenía que hacerlo hoy. Corrió fuera de la habitación con toda la rapidez que pudo. Pateó la puerta doble, bajó las escaleras. Cayó en la recepción. La enfermera vieja y amargada lo estaba observando ya, como si supiera de antemano lo que pretendía hacer. Estaba sentada detrás del mostrador, con una mano apoyada en su mentón. Las arrugas que aparecían entre su puño y mejilla eran grotescas. Y lo sabía, sin dudas que lo sabía, y sin dudas también que disfrutaba causar ese efecto de asco en la gente. Abraham se acercó a la puerta, viendo, con el corazón palpitante, cómo la nieve cubría al menos 1,5 metros de la puerta, que daba la impresión, haciendo una analogía mucho más alegre, de estar sumergida en una piscina de leche. Su mente se electrizaba cada vez más. Se dio media vuelta, encarando a la tipa. Esta lo observaba con ojos grandes y melancólicos. Las ojeras y los orzuelos le surcaban el rostro como si hubiera ingerido veneno. «Me pone triste la nieve», susurró. «Siempre lo hace». Abraham la observaba atento, como un gato que espera que le den una patada. «Me hace recordar a cuando yo era una niña», prosiguió. «Mi mamá ordeñaba vacas. La recuerdo haciéndolo, sí, pero son imágenes rotas. ¿Entendés? ¿Entendés lo que te quiero decir? Durante el golpe tuvimos problemas. ¿Sabes lo que fue el de 1930? Hubo crisis jodida. Casi todas las vacas se nos murieron y la que quedaba estaba tan flaca que daba pena. Si golpeabas su culo, lo más probable era que te lastimaras los nudillos». Sus labios opacos se estiraban hacia abajo, como si fuera el remedo de una caricatura. Yo una vez traté de ordeñar una vaca muerta. Era una niña. ¿Te podés imaginar eso, negro? A ver si quedaba algo de leche en las ubres. Quería dejar más leche en la heladera para darle una sorpresa a papá cuando viniera. Mi mamá me vio y gritó: «Margot, Margot, ¿qué haces? ¿Qué haces, niña lerda? Niña lerda de mierda. Vos y tu hermano son unos niños lerdos». Y después nos cayó a patadas en el culo. Observó a Abraham de arriba a abajo. Su mirada se sentía como un trapo frío y húmedo. «¿Querés salir del hospital?».
No se iba a tomar su buen tono de voz con buen talante. Él no era así. No era del tipo de persona que se contentaba con una caricia. Durante su vida, y acentuado por la pobreza, Abraham tenía el defecto, señalado bastantes veces por Susana, de guardar rencores, y muchas veces, gracias a su popularidad, le enseñó que ser muy bueno estaba bien, pero demasiado bueno era un problema. Estar con sus amigos también le enseñó un par de trucos malos, unos que siguió aplicando más adelante. Abraham tenía una conciencia, desde luego, una que a veces era demasiado grande, pero cuando se enojaba, dejaba de ser esa persona especial y se convertía en el niño, en el ser infantil. Ahora sucedía lo mismo, o más bien quería suceder, pero había algo extraordinario de por medio. Sentía deseos de dar su brazo a torcer. ¿A qué se debía? Sencillo, miedo. Ella era más poderosa que él, aún con sus desvaríos, aún con su locura, aún con su aspecto. Ella era más poderosa que él. La necesitaba. No estaba Murillo, no estaba Gianluca, estaba ella. Sí, quiero salir del hospital. La mujer se lo quedó viendo. Cada vez que pestañeaba, sus párpados parecían una mariposa muriendo. Yo también, concluyó, tras un largo suspiro. De no ser porque resentía tras el pecho cada vez que veía esfumarse un poco más la posibilidad de salir del hospital, aquello hubiese sido incluso gracioso, un chiste de mal gusto. ¿Dónde está Murillo? ¿Para qué necesitas saber dónde está? Quiero hablar con él. Es urgente, por favor. Nuevamente se lo quedó viendo. Su rostro perdido y estúpido comenzaba a arrugarse otra vez, como el día que lo acusó de ladrón. La mujer volvía lentamente a su espantosa normalidad, como una araña tejiendo. ¿Querés saber dónde está? Sí, por favor, señora Margot. Quiero saber dónde está. La mujer ladeó la cabeza, torciendo los labios. Yo no soy una señora. Señorita. No seas pelotudo. ¿Por qué buscas a Murillo? Tengo planeado que me dé un aventón a la parada más cercana. ¿Y para qué querés un aventón? Abraham perdía la paciencia. Era como si la voz de ella fuera una tijera cortando un hilo sensible. Porque quiero dejar de trabajar en el San Niño. ¿Es esa la excusa que me vas a dar? ¿Excusa? ¿Qué excusa? Que estás flirteando con él, que lo que estás buscando es chuparle la pija. La sonrisa fue tan amplia que Abraham pudo sentir por un momento el sabor de sus dientes oscuros. Invenciones de una pobre vieja enferma, contraatacó, tratando de ocultar que le temblaban las manos. Por favor, si sabe dónde está, dígamelo. Margot usaba una mano para acariciarse un brazo, suavemente. Él ya no está en el San Niño. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Dónde se encuentra Gianluca, el que era jefe de enfermeros? Sé quién es Gianluca, flor de puto. ¿Dónde está? Un monstruo le metió un puño por el culo y le empezó a dar vueltas como un molinete. Margot, entienda que sus juegos son patéticos. Usted no hace sino dar una impresión bastante lamentable de su persona. Yo... No, es en serio, chico. Es en serio. Él estaba caminando una noche por un pasillo y se le apareció un bicho muy, muy jodido. Desde ese entonces no lo hemos visto más. Fue horrible, puta madre. Abraham cerró la boca, viéndola a los ojos, y ella hizo a su vez lo mismo, con una seriedad espectral. Sintió de pronto que las piernas le temblaban.
Se iba a mear encima. Dios mío, ¿por qué me haces esto? Para cuando abrió la boca con la intención de decir algo nuevo, Margot rompió en carcajadas como una hiena. ¿Ves que sos un conchudo? Decidió no perder más tiempo, por lo que, equipaje en mano, no quería dejarlo cerca de ella, caminó por el pasillo, dispuesto a echar abajo todas las puertas de todas las oficinas. Después de aquella introducción con Margot, no importaría demasiado, a su modo de ver, si se ponía a romper unas cuantas cosas. Eran raros los momentos en los que no recordara que odiaba a su madre, en los que recordarla no dolía tanto. Esos eran los momentos en los que se revelaba un pozo oscuro en su psique donde seguía existiendo amor. Y una de las secciones de aquel pozo era su admiración por ella, por cómo resolvía problemas y conseguía, por lo general, todo lo que quería, cuando lo quería. La forma como lo llevaba de la mano a la tienda para reclamar un mal vuelto. La forma como se quedaba viendo al infractor desde su auto, con el vidrio abajo. La forma como le regateaba al señor de la tienda, haciéndolo bajar el precio hasta la mitad del costo inicial. La forma como era capaz de poner en su lugar a un aprovechado en una larga fila. Ahora, de grande, entendía que para esa lista de cosas simples se necesitaban ovarios. En su caso, huevos. Huevos que la mayoría no tenía. Huevos que él, más que nunca, debía tener. La recordaba e iba a hacer lo mismo. Abraham iba a hacer exactamente lo mismo. Poner las cosas en su lugar y resolver su problema. Iba a encontrar a un doctor y lo iba a obligar a sacarlo del San Niño. Dejó sus maletas a la primera desviación del pasillo. Abrió la primera puerta de la oficina. No había nadie. Las luces estaban apagadas. Sin molestarse en cerrarla, abrió la siguiente. Nada. Se disponía a seguir cuando se dio un encontronazo con alguien que ya conocía. Era la gordita de aquella vez, con su bata de enfermera. La chica lo vio, ruborizada, abriendo la boca. Me he atravesado y yo. Si no lo hubiera detenido, podría haberse puesto a hacer un monólogo de 20 minutos. A legua se veía que ella era de ese tipo de persona que parece una máquina que puede hablar sin darse cuenta por 40 minutos, aislada en su mundo. Parte de su bata estaba manchada con mostaza, y lo peor es que era más fácil olerlo que verlo. Decidió hacer una movida brillante, sujetándola firmemente por los hombros y acercando su cara a la de ella. ¿Dónde está el doctor Murillo? O cualquier otro, por favor. Surtió efecto. Sus labios se estiraron hasta el punto en que podía vérsele su blanda y pequeña campanilla temblando en el fondo. Sus pupilas se dilataron como las de un gato. Iba a tartamudear, pero Abraham tenía que soportar su estupidez mientras pudiera ayudarlo. Murillo, el doctor, lo siento, Abraham, no sabes cuánto lo siento, no sabes cuánto. ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó, sin poder moderar su tono de voz. La chica negó con la cabeza lentamente, observándolo como si fuese un niño lastimado. No está hoy, no le toca. Entonces otro, necesito un doctor. ¿Estás lastimado? Preguntó con vehemencia, intentando tomarlo de las manos con sus fríos dedos gruesos. Decímelo, por favor. Ay, ay, Dios mío, Dios y Jesucristo. No, no, no. Solo quiero un doctor. Quiero salir de aquí. Al ver su cara de sorpresa y dolor, supo que cometió un error fatal. ¿Te querés? ¿Qué vos? Parecía como si le hubieran dado un martillazo en el pie. Sus sienes comenzaron a brillar por el sudor. La volvió a tomar con firmeza por los hombros. Mira, yo necesito irme, ¿bien? Por favor, necesito que me comuniques con un doctor ahora.
Necesito a alguien que tenga un auto. ¿Vos tenés? ¿No te acordás de mi nombre? La cara de Abraham se desfiguró en un amasijo de furia y dolor. Lili, soy Lili. Lili, por favor, ¿tenés auto? Meneó la cabeza. La empujó a un lado y siguió adelante. Abrió todas las puertas que estaban cerradas, de un lado y del otro, pero no había nadie. Era como si en todo el lugar solo hubiera 3 personas, número que por supuesto lo incluía a él mismo. El vacío, la ausencia, el mutismo le pegaban a Abraham en la cara como una bofetada oficina tras oficina. Se dio media vuelta y empezó a correr pasillo arriba. Saltó sobre una puerta doble y se metió por otro corredor, surcado por ventanas alargadas con persianas amarillas que dejaban entrar una luz opacada. La inmensa puerta doble del fondo, con sus ojos de pescado y líneas amarillas y sucias, era la puerta trasera del San Niño, la única salida adicional a la recepción. Finalmente, la empujó con el hombro y solo se detuvo cuando la baranda de metal lo detuvo por el vientre. Gimió. Los pesados copos de nieve manchaban su cabello negro. Su cara de sorpresa se fue tornando, lentamente, en una arrugada melancolía. El estacionamiento trasero estaba completamente vacío. No había ni un auto. En su lugar se hallaba un largo manto de nieve. Y más allá, solo había árboles. 2. No tardó en comprobar que tampoco había nadie atendiendo la cafetería. Aquello era quizá peor por sentir hambre que por no tener nadie a quien acudir. Sentado, cerca de su equipaje, Abraham pensaba en cosas de niños. ¿Por qué no hacerlo? La otra opción no solo no le había brindado solución alguna, sino que, además, le había traído problemas. Tal vez si hubiese bajado como cualquier otro día, si no hubiese pensado en irme del San Niño, si hubiese ocultado mis intenciones de escapar, Murillo habría estado en su oficina leyendo un memo. Los camareros y cocineros estarían haciendo su trabajo en la cocina y la nieve sería reemplazada por un esplendoroso cielo azul como el de cualquier otro día. Pero su propia lógica de niño carecía de eso mismo. Lógica. ¿Cómo poder ocultarle algo al hospital? Era divertido citar a cierto personaje que decía: el miedo lleva a la rabia lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. El hombrecito verde tenía razón, sin dudas. Su padre, eminente fanático de la saga, podía asegurárselo a pies juntillas. Lástima que no hiciera hincapié en lo imposible que era no sentir miedo cuando, en el mundo real, las cosas se le salen de control a una persona que está en su sano juicio, y más si es a un adulto, uno que debe valerse por sí mismo. Después de todo, ¿quién mejor que su propio papá para asegurarlo? ¡Maldito sea este hospital! Su mente era un remolino demasiado rápido para prestar adecuada atención a cualquier cosa por mucho tiempo. Sin embargo, un detalle que lo venía cautivando desde hace mucho regresó, y esta vez para quedarse. El San Niño parecía estar confeccionado casi enteramente de pasillos. De hecho, no podía ir a ninguna parte sin que hubiera un corredor. Era normal. El San Niño no era el primer hospital en el que Abraham había estado, desde luego, pero tampoco podía recordar con precisión. Los hospitales cuentan con muchos corredores, sí, pero el San Niño parecía un laberinto. Su corazón empezó a palpitar desbocadamente cuando, luego de esos 3 puntos que en su mente solo eran un espacio vacío, vino una conclusión que le cayó como un golpe al alma. Se está empezando a parecer a un laberinto cada vez más. Y luego surgió una idea que se sintió como un tumor. ¿Y si vuelvo al tercer piso? Ahí hay gente.
la monja sin labios, el niño con los dedos aplastados, la niña. ¡Ay, Dios! Aquella niña sin piernas. Su estómago le dio una punzada y el miedo llegó incluso a su trasero. ¿Y de qué te van a servir? ¿Van a ser peor que Margot? Va a ser mucho peor. Fue entonces cuando el manicomio apareció en su mente. El manicomio, que está al lado del hospital. ¿Habrá alguien ahí? Conseguiré ayuda si voy. Aquel lugar ni siquiera tenía un estacionamiento trasero, porque el del hospital era lo suficientemente grande para albergar a todos los coches, y a simple vista se veía todavía más siniestro que el hospital en sí, y eso ya era decir algo. Hace una semana esa idea hubiera sido tan estúpida que se habría avergonzado de pensarla. Se habría sentido como un tonto, como un boludo, como un nabo. Pero ahora ese tipo de detalles eran especialmente importantes. De ellos dependía mucho. Él mismo sonrió en sus adentros, presa de un humor demencial, porque, sin quererlo, sin darse cuenta, se sintió estar cayendo en una de esas trampas que en las películas parecen obvias. Manicomio. Por Dios, es el último lugar en el mundo en el que quisiera estar. Un maldito manicomio. Abraham se frotó los ojos con los pulgares y fue entonces cuando otra oleada de amargura y depresión erosionó su espíritu. Cada vez que intentaba darle un descanso al cerebro, cada vez que se resignaba a dejar fluir las cosas, era como si no pudiera evitar tener que pasar otra noche ahí, y eso no le gustaba, no le gustaba para nada. ¿Dónde carajo voy a dormir? Por Dios, esta es mi vida en juego. ¿En su cuarto? No, estaba claro que no. En el pasillo, en la recepción, en el tercer piso. Todos parecían zonas rojas. Parecía una parodia real del personaje Alan Parrish en Jumanji. Pero algo te va a pasar, Abraham. Todos los días te pasa algo horrible aquí, y este no será la excepción. Ya lo verás. Quiero dormir. Había musitado aquellas dos palabras más como un pensamiento difuso que como dos verbos. Y sin embargo, a pesar de que en verdad tenía sueño, sabía que no podía darse el lujo, no podría dormir ni aunque sí quisiera, no mientras siguiera metido en el San Niño. Había descansado solo un par de horas la noche anterior. Maldita sea, ¿cómo es posible que esté metido en esto? ¿Por qué? Aquello era como enterarse de tener una enfermedad venérea mortal. Uno se halla devastado, pero a la vez, en el transcurso de los días, tal vez de los meses, se acuerda de eso varias veces al día y el solo recuerdo es capaz de arruinar cualquier momento no de felicidad, sino peor aún, de tranquilidad, de cordura. Así se sentía Abraham. Había llegado a una decisión. Si para cuando la aguja tocara las 4 de la tarde no encontraba a Murillo o a cualquier otra persona con coche, se iría por sus propios medios. Tendría que aguantar el frío, al precio que fuera, inclusive de su propia vida. La suerte estaba echada. Regresó a su habitación. 3. Dejó su maleta y la mochila al pie de la cama. La puerta del baño estaba cerrada, y así seguiría hasta que sucediera algún otro evento indeseable. Abraham tomó hilo de sutura. Ya se había tomado la libertad de robar algo de uno de los carritos de enfermería y lo enredó alrededor del picaporte de la puerta, amarrando el otro extremo a la pequeña mesa que estaba próxima a su cama, la cual, según comprobó, estaba fija en el suelo con algún tipo de pegamento, de modo que quien quisiera abrirla tendría que tener una fuerza tremenda. Se echó en la cama para meditar. Los párpados le pesaban. Sabía muy bien que no podía darse el lujo de quedarse dormido. El reloj
Marcaba las 12 del mediodía. Estoy metido en una situación de mierda. Pero evitaba pensar en la raíz cuadrada de todo. Que el hospital parecía abandonado, que no había nadie, que nada estaba en orden. No importa. No iba a pensar en ello. No podía, porque no había ningún punto de partida lógico. Así que, a la mierda. Algo le picó en la cabeza. Una idea. Mirá debajo de la cama. ¿Qué había pasado la última vez que había echado un vistazo ahí? Había polvo, mucho polvo y algo más. ¿Qué estaba buscando en aquella ocasión? Su diario, sí, estaba buscando su diario perdido. Mirá debajo de la cama. ¿Qué había debajo de ella? Un papel, un... Abraham se levantó de la cama y se puso de pie. Respiró profundo. Se arrodilló en el suelo y recostó su cabeza en la alfombra. El pedazo de papel oscuro, doblado en dos, seguía ahí. Antes parecía solo basura. Ahora tenía una connotación totalmente distinta porque le estaba prestando atención. Tendría que meter todo el brazo por la hendidura, quizá hasta el hombro, pero podría alcanzarlo. Sintió como el polvo pastoso se acumulaba en su mano. Tanteó un poco, pero finalmente sintió el tacto sedoso y sucio. Se sentó de espaldas a la cama. La hoja estaba inmunda, como si hubiera llevado años ahí, y olía a papel viejo, rancio. Lo desdobló. Decía, si yo fuera vos, llamaría a Susana de inmediato. 4. Cuando Susana se dio cuenta de que estaba otra vez en el hospital, a oscuras, pensó que su corazón se daría por vencido. Estaba de vuelta en aquel lugar. Se sentía todavía peor que antes. Su cerebro era una masa de nubes agrias, y en el fondo estaba su conciencia, despierta y atontada, pero atando cabos. Había algo malo acercándose por el túnel de sus recuerdos. Estaba empezando a rememorar exactamente lo que había pasado 10 segundos antes de caer desmayada. 5. El matrimonio Marceni, compuesto por los esposos Inés e Ignacio, le había hecho pensar innumerables veces a su hija, Susana, que era muy romántica la idea de que el nombre de sus padres comenzara por la misma letra. Se preguntó si algún día se casaría con alguien cuyo nombre comenzara por S, pero lo cierto es que era endemoniadamente difícil encontrar a un hombre cuyo nombre comenzara por la letra S. En cambio, había encontrado a Abraham. Ignacio Marceni no hacía justicia a su nombre. Uno cabe esperar en Ignacio un tipo sensible, porque Ignacio es nombre de tipo sensible, pero él no lo era. Sin embargo, ahora tenía que quedarse bien callado, tragarse su mal carácter y apretar los nervios, porque el doctor estaba sentenciando, y el único apoyo que tenía para mantener los pies en la tierra era el brazo de su mujer. El galeno examinaba unas láminas que estaban colocadas sobre la pantalla. Ya sabía qué era lo que estaba sucediendo, y eso fue gracias a un sinnúmero de radiografías. Finalmente la había encontrado. El mal de Susana estaba en la cabeza. Tiene un tumor, explicó. ¿Pero por qué tiene un tumor? ¿A qué se debe? El hombre observó de vuelta las radiografías y se encogió de hombros. Si me pusiera a especular ahora, no estaría haciendo otra cosa que decir puras boludeces, explicó, más como un hombre honesto que como alguien insensible. Se quedó varios segundos en silencio, examinando gravemente a la pareja. Sé que no es un hombre paciente, señor Marceni, pero no voy a especular, no con su hija, ni para dar falsas esperanzas ni para hacerme el poronga. Yo le digo que no lo sé, pero lo vamos a estudiar a fondo y le garantizo que sea lo que sea, lo voy a encontrar.
Los médicos viejos siempre tienen esa cualidad intrínseca que solo parecen tener las azafatas. El matrimonio no le quedó de otra que fijarse en el parietal del cráneo de su hija, expuesto en blanco brillante, impecablemente afeitado, como si con ello lograran exprimir alguna explicación lógica o, por lo menos, una esperanza. ¿Puede al menos decirnos por qué? ¿Cómo es posible que le haya salido un tumor a una niña? El doctor miró a la mujer por encima de sus lentes. No tiene que ver con la edad. Los tumores salen sin aviso. Puede pasarle a cualquiera. Todo lo que puede hacer es pedirle al médico de cabecera de Susana que les provea con su historial médico, sobre todo el de los últimos 6 años. Si lo llevo a investigación, es posible que alguien haya un síntoma pasajero desde el cual podamos empezar a deducir la historia del tumor, porque los tumores a veces vienen predichos por síntomas inofensivos, ¿sabe? Eso es lo más peligroso. Inés Marceni no esperó más para desprenderse de su aturdido marido y ponerse manos a la obra. 6. Abraham se había guardado el papel en el bolsillo. No permitiría que nadie se lo robara, y menos aún perderlo. Aquella era la prueba que él necesitaba para saber qué estaba pasando. Aquella era también una prueba perfecta para aferrarse con mayor fuerza a lo que ya sabía. No estaba loco, y lo que pasaba a su alrededor era real. Eventos paranormales. O más bien alguien está jodiendo conmigo, haciéndome la broma más pesada del mundo. Dios, qué alivio si fuera eso último, ¿verdad? Pero era imposible. Para llevar a cabo el plan, se desharía de su maleta y metería todo lo indispensable en su mochila. Llevaría puestas las botas y dejaría los zapatos ahí, en su habitación. ¿Le dolía perderlos? Sí, al igual que la mayoría de su ropa. Sin embargo, en vista de las circunstancias, todo bien material podía, con todo el respeto de su limitada situación económica, irse a la mierda. Se marcharía con lo que llevaba puesto y nada más, porque es la única forma en que podría hacer frente a la nieve y encontrar, en el trayecto, la parada de colectivo. ¿Cómo le pagaría el chofer? No tenía la más mínima idea tampoco. Y eso no importaba. Ese lado que había heredado de su madre tendría que entrar en acción. Y de hecho, ya lo hacía. Lo hacía no dejando que la idea lo preocupara, porque lo vital, lo fundamental, era salir del San Niño. Se encargó de colocar las mangas de su pantalón entre la boca de las botas, para que no entrase nieve. Arrancó las cobijas de la cama y se las colocó como una capa alrededor del cuello, cubriendo también el cuerpo. Y asimismo, en esas fachas, pesando casi 6 kilos más entre cobertores, bajó a la recepción del hospital, sintiéndose pesado, pero al menos con calor. Esta vez no me vas a joder. Ese lado de su cerebro que se encargaba de procrear esos brillantes matices de humor negro que con frecuencia destellaban en él, sobre todo desde los tiempos de necesidad, se divirtió un poco pensando que sería una brillante despedida del hospital si en el camino pudiera echarle un susto de muerte a Margot. Caminó pesadamente a la recepción, escuchando sus propios pasos de caballero. Para su fortuna, a pesar de su pensamiento posterior, Margot no estaba ahí. Por lo menos no lo perseguiría para llevarse las sábanas, aunque le resultaría bastante gracioso verla congelarse como una idiota. Como la puerta se abría hacia afuera, o ahora se abría hacia afuera, porque estaba seguro de que en circunstancias normales se abría hacia adentro, sería la última treta que le jugara el San Niño. La capa de nieve que cubría toda la entrada sería su primer obstáculo. Podía deducirlo con tan solo ver el vidrio. Tomó la manija y apoyó el hombro contra el marco, dando patadones sin remordimiento, intentando abrirla para apartar el granizo que obstaculizaba su paso. Cuando finalmente hubo abierto un hueco lo suficientemente grande como para poder deslizarse, se arrastró en medio. Dio otra patada
improvisando un poco más de espacio para su mochila. La puerta había quedado estática, hundida en la nieve, como una hojilla metida en una manzana. Respiró profundo, ganando energías. No pasó mucho antes de que comenzara a caminar. Un vaporón blanco salió de su boca y su corazón empezó a bailar. Un soplo de aire helado le pegó en los ojos y el efecto fue el mismo que el del humo de carbón. Las piernas se le hundían hasta las pantorrillas, por lo que tendría que caminar como si fuese un soldado, subiendo una pierna hasta que la rodilla llegara al estómago y volviendo a bajarla más allá. Eso hacía que a su lista de dificultades se agregara otra peor. Iba a tardar bastante tiempo, pero solo le hacía falta volver a imaginar la figura del baño. Solo eso. Vamos, Abraham, no seas cagón. Seguí adelante, seguí, pendejo, seguí. El viento sopló con tanta fuerza que los bordes de la sábana que llevaba puesta le hubiesen dado un latigazo a quien estuviese detrás. Disfrutaba el sonido que hacía la bota al hundirse en la nieve. Era como si estuviese pisando un botón gigante, pero por sobre todo, lo disfrutaba porque cada vez que escuchaba ese ruido grumoso, significaba que estaba un paso más lejos, una y otra vez. Y era bueno distraerse. Sí, era bueno distraerse. Miraba hacia abajo, contaría 100 pasos y luego miraría hacia adelante, y ver la salida más grande y cerca sería su recompensa. Vamos, hacelo por tu padre. Continuó, moviendo los brazos con equilibrio. El aire zumbó con más fuerza. Hacelo por tu madre. Podía escuchar cómo los árboles que enmarcaban el camino se movían, hacían ruido, batían sus hojas, se doblaban. Oía el sonido de la madera seca, crujiente y la garganta del viento, que poco a poco se transformaba en un rugido que llenaba sus oídos, le golpeaba los ojos, congelaba sus pestañas, secaba sus labios. Dios mío. Tuvo que quedarse de pie, sin moverse, colocando la cabeza y el medio cuerpo inclinados hacia adelante para hacer balanza. No podía creer que el viento pudiera ser tan fuerte. Las ganas de llorar volvieron a él. Abraham no era un llorón, pero su orgullo se cocinaba en aceite junto con su paciencia. Maldito sea Dios. Gruñó y dio 8 pasos hacia adelante, poniendo su cabeza como parachoques del vendaval. Lo voy a lograr, se dijo a sí mismo. Respiró profundo. Había estado orgulloso de sí cuando un amigo le apostó, tras una larga discusión, que no podía estar en una máquina escaladora del gimnasio por más de 2 horas. «Te vas a morir si lo intentas», le había dicho. Abraham nunca lo hubiera logrado por sí mismo, no sin que hubiese una discusión. Por eso, al final, lo hizo. Estuvo 2 horas sudando a chorros. El chico tuvo que tragarse sus palabras y desde aquel día la amistad no había vuelto a ser la misma. Pero había ganado. Sí, había salido victorioso. Recordaba aquella anécdota. 8 pasos más. Vamos, 8 pasos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se detuvo, respirando hondamente. Apretó los dientes y el corazón se le alborotó en el pecho al momento que el viento se hacía aún peor y lo demostraba rugiendo contra él. Aquello era una protesta. ¿Cómo es posible que todo esto esté sucediendo? ¿Por qué demonios pasa? Dios, no existís. Cerró la boca y sintió un dolor punzante, solo comparable al de la picada de un escorpión. Una lágrima bajó por su mejilla. Los labios empezaban a resquebrajársele por el frío. Una gota de sangre le hizo cosquillas en el mentón. 8 más. Y el viento rugió y comenzó a llover. El agua empapaba la sábana que lo cubría con una rapidez espeluznante y la hacía pesada. Estaba helada.
Sus pantalones se estaban mojando. La humedad comenzaba a formar manchas oscuras en su ropa, llegando hasta la piel, junto con el agua escurriéndose entre los dedos de sus pies, encharcando sus calcetines, introduciéndosele por el cuello de la chaqueta, derramándose por sus hombros y lamiendo su espalda. El vendaval volvió a soplar y esta vez tenía la suficiente fuerza como para arrancarle el cabello. Su mente quedó en blanco. Abrió los párpados con una expresión estúpida. No podía ver el camino entre los árboles todavía. El final estaba lejos. Se dio media vuelta, perplejo, para ver el hospital. El horror lo embargó hasta lo más profundo, ahí, en su corazón. El San Niño estaba a escasos metros de él. Todavía tenía que levantar la cabeza para poder verlo completo. Era como si no se hubiese alejado ni un solo paso. Podía aún tocar la puerta. Cayó de rodillas, agotado, apoyando ambas manos entre la nieve. Estas se hundieron completamente hasta que su mentón acarició el granizo. Ladeó la cabeza con un ojo entreabierto. Ante él, el edificio se exponía como una montaña enorme que lo observaba de vuelta. No había confusión. El mensaje ahora estaba claro. No voy a dejar que te vayas. 10. 1. Estaba agotado porque aun cuando el viaje de regreso fue mucho más corto que el tiempo que pasó intentando alejarse, el daño estaba hecho. Se hallaba completamente mojado y helado. Lo horrorizó la idea de que se pudiera enfermar. Estaba seguro de haber dejado la puerta entreabierta, atorada en el montículo de nieve que estorbó su salida. Sin embargo, al retorno la encontró cerrada, sin siquiera el más mínimo indicio de que alguien la hubiera abierto apenas minutos antes. Sin embargo, Abraham no fue castigado. Pudo abrirla de vuelta. Ahora se hallaba sentado en la recepción, temblando, y era debatible si se debía más al frío que al miedo que sentía. Subir las escalinatas para volver a su cuarto fue el ejercicio más intenso que había hecho en años.